¿Sabías que lo que dices puede definir tu vida? Muchas veces usamos palabras que nos limitan sin darnos cuenta, y estas afectan nuestras emociones, nuestra vida personal, la vida con nuestra familia, nuestros éxitos profesionales, nuestro entorno en el trabajo. Pero nadie nos enseñó, nadie nos dijo que eso era un error. Eso lo fuimos escuchando poco a poco con nuestros padres, nuestros abuelos, y solo lo decimos. Pero si te dijera que hoy sí existen palabras que impulsan. En el podcast de hoy vamos a revelarte cómo el lenguaje puede cambiar el destino. Vamos a hablar sobre las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Acompáñenos en este primer episodio con el coach de vida Javier del Toro y su servidor Harry Gainer y veamos qué tan errados estábamos. Recuerda, esto no es terapia, pero ayuda. Escucha y aprende a hablar de otra manera. Empecemos. Hola mis amigos, bienvenidos al primer podcast que tenemos en la historia. Este es un podcast que va a relatarte el éxito en la vida real, pero sobre todo a mí me acompaña en este podcast, va a ser mi co-host en esto, mi querido Javier, ¿cómo estás? Harry, qué gusto iniciar nuestro programa de podcast. Pues estoy muy contento. No, y aparte vamos a tocar el tema, las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Ese va a ser el podcast del día de hoy que vamos a hablar. Pero también quisiera saber, ¿para quién crees que va a ser dirigido este podcast? Porque eso sí es muy importante, porque la gente que nos está escuchando debe de saber, pues, a lo mejor le puede servir para ellos o tal vez no. ¿Para quién crees tú? Yo, por ejemplo, pienso que el primero es como para la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos, ya sean padres, abuelos, niños que están viviendo aquí. Este podcast les puede servir, porque es una forma de cómo poderles ayudar en un país extranjero, de cómo salir adelante. ¿Para quién más puede funcionarle, Javi? Híjole, fíjate que para quien lo estás segmentando, quiero ¿Sí? que está súper enfocado. Porque una cosa es las creencias que traemos de nuestros orígenes, porque están muy alineadas a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Que muchas veces nuestra cultura pues, sí es extraordinaria, pero a veces tenemos pequeños defectos ahí. Pequeños, yo diría que retadores. Pero aún así, imagínate, se pone todavía más grave. Cuando tienes estos graves o pequeños, dependiendo, limitantes, pero al cruzar la frontera, o sea, esto se vuelve caótico. Porque entonces tienes otro tipo de barreras. Inicia una nueva etapa de nuevas creencias y de palabras que te limitan. Por ejemplo, ¿has escuchado que hay la anglofobia? Nunca lo había escuchado y me lo vas a tener que explicar. Pero espérame, antes de que me lo expliques, también quiero decirle a nuestra gente que nos está viendo el podcast que este podcast va a estar dirigido también para las familias, para los empresarios, para los que tienen trabajos, para niños, para abuelos. Realmente este podcast lo que queremos es que vamos a tener un sinnúmero de invitados, pero sobre todo que podamos ayudar en algo, dar un granito de arena. Ahora, regresando con el tema, ¿qué es lo que me acabas de decir que no entendí? Fíjate que yo tampoco lo entendía y lo comprendí una vez que iba en el tren. Yo cuando llegué a Estados Unidos en el 2002, vine a hacer el ESL, el English Second Language, en el colegio, en el Harold Washington College en Chicago. Entonces, yo me acuerdo, Harry, cuando me subí al tren, yo no quería que nadie me hablara. O sea, me daba ese pendiente, me subí al tren y yo, que nadie me hable, que no me pregunten ni la hora. Eso es lo que le pasa a la mayoría cuando llegan aquí, ¿no? Esa es la anglofobia. Ah, no sabía que se le llamaba así, fíjate. Sí, entonces yo estudiando en el Harold Washington College me di cuenta porque todos los que estábamos en ese curso éramos extranjeros. Sí. Y ahí fue donde empezamos a compartir. Tenía compañeras coreanas, tenía compañeras rusas, tenía compañeras francesas, tenía unas compañeras de Nigeria. Y en un ejercicio, o sea, todos coincidimos, Harry, que preferíamos que nadie nos hablara. Es más, no haces ni contacto visual con la gente para evitar que te pregunte. Es que es muy gracioso lo que me estás diciendo, porque realmente es el gran defecto que tiene la mayoría de la gente que inmigra a un país. Primero es el idioma. Segundo, es el miedo. No sabes las veces que yo he estado en escuelas, que yo he dado algunos cursos en algunas escuelas y universidades, que uno de los grandes problemas que tienen los principales, los directores aquí, es que los padres de familia no hablan. Tienen miedo a hablar y mandan a los niños que medio hablan medio inglés a que hablen por teléfono.
Pero más allá de eso, mi querido Javier, en el podcast de hoy, que eso me va a ser muy interesante, deberíamos de hacer un podcast de eso. Sí, estaría buenísimo, ¿sabes? Porque yo me acuerdo, o sea, te voy a interrumpir, pero yo me acuerdo que mi mamá ponía a mis hermanos a ver y hablaron y les daba el teléfono, pregunta esto. Entonces, hablando de del tema que vamos a ver, ahí están uno de las limitantes. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, sí tenemos que hacer un podcast de esto, pero hoy en particular, no sé por qué no iniciamos con ese, porque ese sí me encantó, eres un genio. Bueno, pero el podcast de hoy es las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Vamos a iniciar con esto. Las palabras que limitan, creo que, y voy a pecar yo de eso, creo que viene desde nuestra infancia, de lo que escuchamos de nuestros padres. Tú me vas a informar mejor en esa parte, mi querido Javier, en donde tenemos el gran defecto que lo hacemos inconscientemente, no es una cosa que nos enseñaron, o tal vez sí nos enseñaron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, o tal vez es cultural, en materia que a veces nos cuesta a nosotros como latinos valorarnos, como apoyarte de alguna manera, de decirte palabras positivas. Creo que nosotros nos basamos, más los latinos, tal vez estoy equivocado, en que mientras más negativo pongas algo o a alguien, piensas que se va a superar mejor. Mira, Harry, yo creo que es muy cultural y quiero aclarar esto. Esto viene desde el amor, ¿sabes? No es con otra intención. Sí. ¿Y qué es lo primero que no te subas ahí, te vas a caer? No hagas esto. Sí. No te comas esto. Entonces, obviamente, la mamá, el papá, lo hace, como te comento, desde el amor, para evitarle que se caiga, que se queme. Entonces te limita. Por consecuente, pues la palabra que más oyes cuando eres niño, ¿cuál es? No hagas esto. Ay, sí, no tienes toda la razón. No hagas, o sea, nos crean un miedo al mundo. entonces, ¿por qué crees que ahora que crecemos y que tenemos nuestra propia identidad, nos cuesta tanto trabajo aceptar un no? Porque viene desde una negativa, de algo que quieres hacer, que te impulsa, pero que a la vez no se ve bien, no se oye bien, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, entonces estamos llenos de estas reglas, de estas limitantes. Entonces, pues por eso es que el hijo mayor, si te das cuenta, siempre es muy tranquilo, muy relajado. Fue el primero que recibió tantos no. Uy, pregúntame a mí, yo fui el primero, yo recibí todos. El segundo, ya no es tan grave el no. Claro. El tercero, y a los cuartos ya tenemos muchas ventajas. Y herramientas, obviamente, que te van enseñando. Por supuesto. Entonces la mamá ya se cansó de decir, no, ya que lo haga, ándele, que se queme. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, desde ahí inicia, pero como les decía, es desde el amor. No es porque ellos quieran sembrarte un temor, un miedo o precauciones de más. No. El otro día, fíjate, Harry, platicando con mi hermana, Alma, teníamos un tema sobre los hijos y sonó medio controversial. Y me decía, es que es complicado no tener ciertas reglas, y estoy de acuerdo con tener reglas, por supuesto. Bueno, es que si no hay reglas, imagínate, esta sociedad sería terrible. Pero no hay que ponerlas que todavía no han ni siquiera sucedido. Fíjate, lo importante. Entonces, ¿dónde viene el feedback de la vida? No te digo que hasta que se ahoga el niño tapemos el pozo, por supuesto que no. Identificar dónde hay peligro, dónde está eso, pero es necesario que sucedan cosas para poder tener reacciones y no necesita que suceda algo grave para ir identificando los próximos peligros. Entonces, si limitas todo el tiempo las posibilidades de una enseñanza, entonces, ¿en qué momento los hijos van a empezar a tomar decisiones y reacciones? Te lo digo, que yo soy padre y las restricciones que más le puse se las puse a Luca. Y a Andrés sucesivamente ya son diferentes, son más relajadas. Entonces, de repente nosotros queremos darles a nuestros hijos un regalo tan grande que a lo mejor podemos pecar de darles soluciones antes de que ellos tengan un poquito de conciencia. ¿Por qué no? Las bases las tienen. Sí.
Desde los 6 a 8 años, un niño es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Sí, lo que pasa es que definitivamente uno se tiene que... Primero, tú no te das cuenta cuando estás cometiendo un error. No te das cuenta porque eso viene desde atrás. Segundo, fue lo que te enseñaron y lo que aprendiste. Hacer que podamos nosotros entender y elevar el nivel de conciencia, de veras cuesta mucho trabajo. Te tienen que pasar cosas muy fuertes en la vida como para que empieces a reaccionar, para que tú puedas tener esa limitante de qué decir y qué no decir. Pero yo quiero ir todavía más allá de eso, mi querido Javier, porque en el siguiente bloque que vamos a hablar, no solo viene desde la familia. En la familia tenemos esos problemas y esos issues de cómo decimos las cosas, y que también al final del podcast vamos a decir qué es lo mejor y lo más recomendable de decir en ciertas situaciones, pero después lo llevamos a nuestra vida personal en el trabajo. Que en el trabajo muchas veces de la gente que está iniciando en un país extranjero, que quiere iniciar, que quiere instalarse, pues también tiene muchos tabús o muchas cosas en la cabeza que no le permite avanzar, pero es porque lo viene acarreando desde atrás, todo lo negativo, desde que te despiertas. Te lo digo yo porque muchas veces, antes de llegar contigo, todos para que se enteren, es mi coach. Aquí tienen a mi coach que me va guiando poco a poco en mi vida, que es muy necesario en la vida tener un coach porque de veras te abre el abanico. A veces inconscientemente uno se sabotea diciendo ciertas frases en donde en el resto del día así la vas a pasar. No nada más en el trabajo, ya viene desde la casa, desde que me levanto, que peleo con el niño, que tengo que preparar no sé qué, y después ahí lo llevo en el trabajo, me peleo con el jefe, me peleo con no sé qué, y no sabemos cambiar ese switch. Entonces, ahorita, en nuestro siguiente episodio que vamos a tener nosotros, esto es una pequeña pausa que tenemos que hacer, mi querido Javi, vamos a hablar de todas esas cosas negativas que nosotros nos decimos en el trabajo, porque mucha de la gente que nos está escuchando probablemente va para el trabajo y siempre debe decir, pero yo nunca me digo nada negativo, yo soy todo positivo toda mi vida. Pues franca, a veces no. Es normal y es muy válido. Entonces, pero para eso estamos, para eso es este podcast, para eso los invitamos a que nos escuchen, porque vamos a ver cómo tocamos temas de gente como Javier del Toro, y como Harry Gamer, como nuestros invitados, que tenemos nuestros issues. Hijo, eso va a ser mucho problema, pero eso lo vamos a dejar hacer ahora en la siguiente pausa. Así que no se vayan porque hoy las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Y bueno, estamos regresando a nuestro podcast, las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Pero ahora nos vamos a dirigir, mi querido Javi, directamente al lado empresarial, al lado del trabajo, al lado donde pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo, que es el trabajo. Hombres y mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo es de importante desde que te levantas, cómo hablarte? Fíjate, Harry, que yo creo que ese tiempo cuando te despiertas, es más, por lo regular son unos minutitos antes que suene el despertador. O suena el despertador y que te das esos segundos antes de levantarte, de accionarte. Yo creo que son muy difíciles para todo el mundo. Yo prefiero agarrar el teléfono. Está mal eso, me han dicho, caray. Mira, pero ¿por qué está mal? Si tú te sientes cómodo haciéndolo, yo me levanto y lo primero que hago
Es la práctica del agradecimiento, ¿no? Gracias A por ver, eso. explícame eso. ¿Pero qué? ¿Estás tú solo? ¿Lo haces con los ojos cerrados? Porque fíjate que la gente no hace eso, ¿eh? Yo los invito, porque es muy importante. ¿Cómo lo dices tú? Muy simple, o sea... ¿Es del agradecimiento? Sí, hay que agradecer exactamente. Desde que te levantas. Es más, antes de que te levantas, cuando Estoy dormido, cuando ¿cómo? estás dormido. Por ejemplo, yo tengo, pues no sé, yo desde hace mucho tiempo no uso despertador. Yo me duermo y me levanto siempre antes de que me tenga que despertar. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana. Sí. Entonces, yo desde las 5:20, 5:30, yo ya estoy despierto. Pero estoy todavía en la cama. Uh-huh. ¿Y por qué a las 6? Porque a las 6 levanto a mis hijos y me meto a bañar, regreso y los vuelvo a despertar porque no se levantan a la primera. Bueno, bienvenido al club. También me pasa igual con mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me despierto en automático antes, pero esto también me sucedía. Apagaba el despertador y me daba unos minutitos y le daba gracias a Dios. Muchas gracias, descansé, estoy listo. Y vienen días retadores, sin duda, días retadores. Como empresario de 20 años, siendo el CEO de mi empresa, siempre estoy listo. Y nada, le dedico mi día a Dios, Pero eso a ver, no me vas a decir desde que tú empezaste a agradecer, eso te llegó en algún momento. Porque yo te aseguro que muchos de los que nos están escuchando, pues se levantan porque tienen que levantarse, porque tienen que ir a trabajar. Pero dar las gracias... Sí, te voy a explicar, desde que se agudizaron mis problemas, soy más agradecido. Porque no importa cuántos tengas, lo que importa es estar dispuesto a resolverlos. Muy bien. Ese es el punto. Benditos problemas porque vienen las soluciones. Y aquí está el área de oportunidad y de crecimiento. Esa es la verdad. Yo no puedo ver, es más, ¿saben los días que más me canso, Harry? Los días que pasan N me refiero o sea, sin valor para mí. O sea, ¿no prefieres que el día dentro del trabajo de uno pase sin ninguna novedad, que todo fluya tranquilo? Perdóname, porque... Son los días que más agradezco, pero son los días que más me canso. Es que mira, te voy a platicar, y me lo dijo un amigo, Carlos Macías. Nosotros estamos acostumbrados a traerle el acelerador a todo. Sí, Entonces, mi mamá, ¿sabes qué decía? Vivimos siempre con prisa interna, todo el tiempo. Entonces cuando desaceleras o cuando no hay necesidad de ese engagement, de resolver, como que estás lleno de estas ganas de resolver y del reto. Y, por ejemplo, para mí un excelente día es el día que salgo a vender, el que abro una tienda, que respondo una cuenta, que se descargan camiones. Los días que están tranquilos, como que me faltó esa energía y es complicado. No, sí, es complicado. Porque vuelvo y te digo, es como cuando andas en un crucero, en un barco, y te bajas y sigues con el rocking del barco. Sí. Entonces, pero ya no estás en el barco. Entonces es difícil romper esto. Por eso es que yo empecé a ser agradecido hasta que empecé a resolver muchos problemas. La capacidad de resolver sí. me hizo muy agradecido. Pero a ver, vamos atrás. ¿Sí? La mayoría de la gente comúnmente se vive quejando. Se queja, tengo que madrugar para ir a trabajar. Ay, tengo que hacer... Yo me quejo. Bueno, pero la gente no agradece. Te estoy diciendo la parte en donde cómo inicia, cómo es tan importante la palabra, lo que te metes en el cerebro, lo que te dices a ti mismo. Si tú llegas y te estás quejando, ay, Dios santo, o no le digas nada a Dios, sino, por Dios, me tengo que levantar temprano. Tal vez vas a un trabajo que no te gusta. Tal vez estás con una familia que tiene varios problemas, a lo mejor interpersonales y lo que sea. El tráfico, empezó a llover. Y entonces, en el transcurso del día, te vas llenando de esas palabras todo el tiempo negativa, que incondicionalmente yo considero que el cuerpo escucha. Y así está tu humor. Perdóname. Sin duda, mira, yo también me quejo, pero aquí es cuando hay que ser muy consciente. Y hay un despertar para esto, Harry. No es así. Quiero que llegue mi despertar, por favor. En la conciencia no hay nada que puedas evitarlo. No va a cambiar nada. Pero ¿cómo le puedes decir a una persona eso, Javier? ¿Cómo le dices, oye, esto no lo puedes evitar, no está en tus manos? Entonces, Exacto. ¿cómo puedo pasar yo? Pues no hacer nada. No, es que sí vas a hacer. O sea, la energía que le pongas al pensamiento es como va a suceder el día.
Las situaciones no cambian, lo que cambia es tú cómo interpretas lo que sucedió. O sea, vamos a ver, yo por ejemplo utilizo a mi favor el tráfico. Obvio, quiero llegar de mi punto A a mi punto B, pero ¿cómo hago productivo este tramo de carretera? Pues ¿Escuchas músicas? A veces música, a veces un podcast, a veces un audiolibro. Y entonces, ¿qué le busco? Pues ese es el sentido que le llevo en ese momento. Todos tenemos un tema de interés. Siempre, sí. Y entonces, es como la energía de la música. Hay música que te pone de buenas, hay música que te pone triste y la acompañas con unos tequilas. Entonces, yo, por ejemplo... Eso no quiere decir que vayas manejando tomando tequila. Eso no trató de decir Javier. Pones la música... Sí, no eso se entendió, ¿eh? Sí, se entendió así, Tienes razón. Para los que vayan oyendo, escuchando en auto, no, por favor, no tomen. Lleguen a su casa y échense un buen tequila. A lo que voy, Harry, es de que en la conciencia es donde está el reto, donde tienes que ser presente y consciente de la situación. Y tú la interpretas y tú la modificas. La situación existe. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en New Jersey. En New Jersey, en invierno, por lo regular, está frío y cae nieve. Es un dolor de cabeza, déjame decirte. Puede ser un dolor de cabeza. Sí, es un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza. Mira cómo cambia, ya ves, yo te afirmo, es un dolor de cabeza y tú, puede ser un dolor de cabeza. Sí, te digo por qué. Porque mi hijo Luca está pidiéndole a Dios que neve, porque le encanta esquiar. Entonces, sí me explico. Ah, ya, ve el lado positivo de eso. O sea, yo por eso te digo, dependiendo quiénes somos. Yo te puedo poner otro ejemplo. Hay gente que trabaja quitando la nieve y le está pidiendo a Dios que caiga nieve para ir a quitarla. Tienes toda la razón, sí, Entonces, cierto. yo, por ejemplo, me levanto y sí le pido a Dios que no caiga nieve, porque se complica mi operación con mis drivers, con repartir mis productos. Pero a ver, cuando tú eres jefe, cuando tú vas a un trabajo, déjame ponerlo en perspectiva. Yo te lo pregunto a ti. Muchas veces pues, llegas de malas, te estás quejando y también la forma en cómo tratas a tus empleados o a tus mismos compañeros, también eso influye fuertemente, ¿no? Porque en la crítica, si lo hacemos en nuestra casa, con nuestros hijos, tal vez con nuestra pareja, con nuestros padres, a veces en el trabajo, te juro, a veces llego yo a veces de malas y con mis empleados a veces se me pasa y digo las cosas inconscientemente por la misma situación porque no veo el lado positivo de no decir las palabras correctas. ¿Por qué no decir las palabras correctas? Porque solo estoy generando más tensión en el trabajo. Pero ¿cómo cambio eso? Oye, yo quiero felicitarte porque estás mostrando una vulnerabilidad. Lo que pasa es que quiero que entiendan que a mí me pasa. No soy siempre color de rosas. Yo tengo 1000 problemas pero que a veces... Me gusta que lo digas porque están escuchando. O sea, todos tenemos momentos difíciles y yo creo que esto, pues, es obvio. O sea, es normal y lo que tú estás expresando es muy, muy valioso porque el punto es ser consciente. Cuando eres consciente, entonces activas palabras que te impulsan. Y si estás siendo consciente, ¿y cómo te haces consciente? Simplemente practicándolo. Tú sabes que en este momento estás vibrando con una energía negativa o baja. No sé, porque creo que hay gente que dice que hay negativas y otras que dicen que son simplemente bajas. Vamos a decir con una energía baja. Y en esta energía baja o negativa tienes que ser consciente. Y entonces usar de tu caja de herramientas las palabras que te va a decir, a ver, Harry, calma. Y ahorita estás en un momento de estrés, porque está la nieve, hay tráfico y está complicado. Por consecuente voy tarde, se me presentó esto, todo lo que pueda suceder en la tormenta perfecta para que estés en esa sintonía, pero está consciente. En la conciencia es cuando vas a ir a tu caja de herramientas de palabras que te impulsan, palabras que te motivan, y entonces vas a buscar. Es muy simple estar presente, Harry. Hay muchas cosas por las cuales estar agradecido. Para estar presente, ¿sabes lo que hago? Eso me lo enseñaron, no sé si... A ver, ¿qué haces? Si quiere usted estar presente y no estar pensando en el pasado o en el futuro, vea las cosas que tiene enfrente. Vea las cosas que tiene enfrente. Por ejemplo, yo estoy diciendo, estoy sentado ahorita contigo, Javier, tengo un micrófono, estoy disfrutando una charla, y no estoy agradeciendo este podcast. Esa es la clave. Y no estoy pensando en otro, estoy pensando en ese momento. Entonces solo pienso en ese momento enfrente. Exactamente. Pero si vienes y partes desde el agradecimiento, entonces
subes la energía. Te voy a poner un ejemplo. Yo corrí el maratón de Nueva York. Que lo odio porque te tengo envidia. Bueno, corrí el maratón de Nueva York. Y sabes que los maratonistas tenemos en un momento algo que se llama The Wall. Sí. ¿Y qué haces? Te pones presente. Te tienes que distraer para que pase esta transición de carbohidratos a grasa. Y entonces te puedes marear, te puedes desconectar, te pueden pasar muchas cosas en la pared. Wow. Entonces, ¿qué haces? Yo lo que en los tips que te dan los corredores es distráete, o sea, ve la marca, ve esto, busca otra. Y entonces ahí estás al presente. Ahí vuelves y entonces ya no dejas que se te vayan las cabras, como decimos en mi pueblo, y te pones presente desde el agradecimiento. No se vaya, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir ahora para que ustedes puedan entender qué son las cosas que son negativas y qué es lo que te puede impulsar. No se vaya porque estamos aquí en este podcast que le interesa a usted. Gracias. Los mexicanos celebramos a lo grande. Tenemos gritos de emoción, de desahogo, de felicidad. Nosotros celebramos nuestras tradiciones. No importa dónde estés, los mexicanos nacemos donde sea. Es por eso que todos gritamos: ¡viva la comida de la abuela! ¡Viva! ¡Viva el tequila y el mezcal! ¡Viva! ¡Viva la plática y el cafecito! ¡Viva! ¡Viva la gente mexicana trabajadora! ¡Viva! ¡Que vivan los que no se rajan! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! En La Providencia importamos tradiciones y distribuimos cultura. Y bueno, regresamos a nuestro podcast, las palabras que limitan contra las palabras que impulsan. Ahorita estábamos hablando Javier y yo sobre cuáles son esas palabras que limitan y vamos a tratar de ayudarles a ustedes como para darles no la solución o cuál sería la respuesta correcta, porque en realidad no existe una respuesta correcta. Es dependiendo de su historia de vida, de cómo ha vivido, pero vamos a tratar de que en esta sección o en esta parte del podcast, pues vamos a tratar de poner en situación ciertas cosas y vamos a ver cómo podríamos responder. Estas son expresiones que nos frenan y nos hacen dudar en nuestras capacidades comúnmente, ya sea en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar o en el trabajo. Vamos a tocar las tres, Javier, si te parece bien. Claro. Y con tu capacidad, porque ahorita me estaba dando varios ejemplos que hasta yo mismo me puse nervioso, pero vamos a hablar primero en el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, como actor que soy, yo voy a interpretar una situación y tú dime cómo se podría solucionar, ¿no? Imagínate yo siendo un gerente o el capitán de meseros o alguien que lidera un grupo de personas y que yo siempre le diga a una persona, bueno, ¿qué pasa contigo? Siempre te equivocas, ¿qué no entendiste? ¿Qué es lo que pasa contigo? Por Dios, la próxima y te corro. Fíjate que todos tenemos ese momento, pero hay que revisar los procesos. Okay. Aquí lo que yo le he aprendido a un mentor precisamente es que sea el proceso el que te dicte si estás bien o estás mal. Por ejemplo, no lo corras tú, que lo corra el proceso. Está muy fácil y te lo quiero explicar porque a mí me duele correr mucho a la gente. Yo no quiero despedir a nadie. Es más, me toca que mi equipo me dice, don Javier, o sea, no nos está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? El proceso. Tú vienes y revisas el proceso. No te quedó claro, lo revisamos de nuevo. O sea, no le dices eso. ¿Qué le dices entonces? Revisamos el proceso. ¿Otra vez? Mira, nos acaba de suceder. En la oportunidad de hacer las cosas mal, ¿sí? El que está mal somos nosotros por no cuidar el proceso. ¿Nosotros como jefes? Nosotros como jefes. O sea, él comete los errores porque nosotros no lo revisamos. Porque no hemos cuidado bien el proceso, no lo capacitamos bien, no lo apoyamos lo suficiente y definitivamente si no o sea, fíjate, yo tengo agentes de venta. Sí. Y los quiero mucho, paso mucho tiempo con ellos, los entreno lo más que puedo, pero llega un momento en que ellos tienen que tener sus propias habilidades. Y lo que yo trato de hacer en mi proceso de ventas es que yo les digo, a pesar de mis vendedores, tengo que vender. O sea, tiene que ser más fuerte y más robusto el proceso. Te voy a poner un ejemplo. Amazon, UPS, los procesos no permiten errores. Tienen 3 o 4 procesos dentro del sistema que evitan los errores. O sea, tenemos que funcionar de tal manera
ya no hay espacio, te lo digo, Harry, ya no hay espacio para la creatividad y la inteligencia y la acción rápida. ¿Por qué? Porque, te lo juro, tienes que tener muy cuidado los procesos. Y cada vez, y más nosotros los hispanos, sí. O sea, fíjate, en Asia hay muy pocas certificaciones, en Europa hay menos certificaciones, pero nosotros en los latinos tenemos que certificarnos en todo, sí. Porque somos demasiado creativos y nos brincamos los procesos. En eso tienes razón, sí. Entonces, duele, pero tienes que tener procesos que del 1, 2 y en automático, si no calificas para el tercer paso, regresas y revisas el 1 y el 2 y te permite el tercero. Y eso te va a permitir también que ayudes a tu empleado a que se supere y que lo pueda hacer mucho mejor. Y ahí te puedes dar cuenta las áreas de oportunidad que hay de crecer el negocio. Está complicado, te lo digo, pero todos reventamos, ¿eh? Yo llego y o sea, te voy a poner un proceso. Para ir a entregar mi mercancía, necesitas cargar tu camioneta y salirte a repartir. Uno de los procesos básicos sería echarle gasolina, ¿no? Y yo, yo me subo a las camionetas por lo regular. Y no tienen gasolina. Y está ahí, ¿no? La aguja ahí, o sea... Yo se lo hacía a mi papá, o sea, perdóname. Claro, tienes que esperarte y entonces, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los procesos es, antes de salir, revisar que tu vehículo está... Y cuando lo entregas también que tenga ya gasolina. Y que lo hacemos, pues no, y sí te enoja. Pero bueno, volvemos a revisar los procesos. Bueno, eso por el lado del trabajo. Ahora vamos por temas un poquito más sencillos. La familia. Vamos con la familia. La familia, eso incluye papás, abuelos, hijos, todo lo que es el entorno familiar. Hay frases, déjame decir algunas, como por ejemplo, eres un desastre, no sirves para nada, deja de soñar, eso nunca va a pasar. Ay, ese te lo voy a preguntar, espérame. Ay. Sigue así, te va a ir mal en la vida. Si sigues así, te va a ir mal en la vida. Puta, ¿cuántas veces? Uy, no debo decir eso. Yo también. ¿Escuchaste eso? Claro. No tiene solución. Bueno, voy a tomar esta, a ver qué me puedes decir tú. A ver. Deja de soñar, eso no va a pasar. Y yo voy a poner una anécdota rápido, así te lo voy a poner. Yo me he dedicado a las ventas. Desde chiquito mi papá me enseñó ventas. No siempre fui actor. Pero cuando yo tenía como aproximadamente unos 21, 22 años, cuando yo estaba trabajando en el departamento de ventas de un hotel, yo llegué con mis compañeros y dije, no, ¿saben qué? Ya me cansé de las ventas, quiero ser un actor. Y fui la burla de todo. Todo el mundo me decía esta frase, deja de soñar, eso nunca va a pasar. Y cuando regresé a mi casa, mi papá no. Mi madre, siempre fue buena, pero mi madre tenía específicamente para decirme, deja de soñar, eso no va a pasar. Tú dedícate a las ventas, que es lo que tú sabes. Pero mamá, quiero ser actor. Ventas. Y no sabes cómo me dolió eso. Ahora, tengo dos ideas para que me conteste. Okay. No sé si eso me dio tanto coraje que no creyera en mí, que me esforcé y por eso logré lo que logré, o viví con este trauma todo el tiempo. Así de simple. No, mira, yo creo que todo mundo en algún momento tenemos ese momento de soñador. Y qué bueno. Bueno, y con lo que les decía al inicio del podcast, viene desde el amor. O sea, no te quieren ver sufrir y por consecuente te quieren evitar este problema que no ha sucedido, lo que te platicaba de mi hermana. Sí. O sea, entonces, ¿para qué voy a quebrarle su corazoncito y le voy a decir que mi hijo no va a ser actor? O sea, yo lo veo bonito, pero los demás... O sea, a ver, agarremos la... Bueno, pero ¿le dices o no le dices? Le tienes que dar la realidad. Entonces... O sea, le dices, papito, ¿no va por ahí? A ver, puedes decirle, no va por ahí, pero ¿quién te garantiza que no va por ahí? Exacto. Que tienes que ponerle lo que decimos, las cosas como son. A ver, ¿tienes conocimiento de lo complicado que es? ¿Sabes los sacrificios que te tienes que poner? Sabe, bla, 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 y suena rollo, pero tienes que decírselo, y aún así quiere ir. Mira, es natural que tus papás te ayuden, sí. Y te digan por ahí, no, papá, hijo, te va a ir mal, o sea, está complicado. Pero yo lo que les digo a mis hijos es la verdad. O sea, a ver, ahí está complicado, yo no dudo que lo seas. Ahora, sí te puedo decir que hay gente que se dedica a realizar esos sueños imposibles. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando tus debilidades las conviertes en tus fortalezas, les vas a dedicar más tiempo que a tus habilidades. ¿Por qué? Porque son una restricción
cuando yo... ¿Y te parece sensato eso? Mejora las habilidades que tienes para crecer más rápido y mejor, ¿no? Sí, pero entonces tus debilidades se convierten en tus fortalezas. Ahí es cuando entras, volvemos al tema, a conciencia. Por ejemplo, yo cuando hice el Ironman, Sí. yo sabía que ya había corrido un maratón, Sí. y ya sabía que la bicicleta, me gustaba mucho la bici de montaña, no le veía problema. Pero nadar en aguas abiertas nunca lo había hecho. Entonces, Está complicado. no hay donde agarrarte de la bardita, ¿verdad? No, O solo corri- ves a lo lejos ahí el horizonte. O corriendo te puedes parar. O en la bici le dejas de pedalear y agarras una bajadita y puede estar bien. Pero en aguas abiertas nadar, no. Entonces, ¿sabes qué hice, Harry? Me concentré más en mi debilidad, que era nadar. Nada. Y fue donde tuve mejor tiempo y donde más disfruté el Ironman, nadando. Claro. Entonces, cuando alguien te pone una restricción, Más. entonces ahí es donde dices, si realmente tienes convicción, entonces yo voy a hacer todo lo posible por ahí hacer que sucedan las cosas. Bueno, te doy ese punto. Perfecto. Ahora, A ver, no. A ver, dime, ¿qué hiciste para ser actor? pues como recibí esa, no sé si crítica o observación, pues dije, pues ahora se lo voy a demostrar que sí puedo. ¡Voilá! Ahí tienes, o sea, lo agarras como un tema personal. Claro. Ok, ahora, ¿tenías habilidades de actuación? Tuve que estudiar, sí. Ok. O sea, porque por ejemplo, dentro de lo que era mi hermana, que somos mellizos, ella los tiene naturales, le sale natural, y yo sí me tuve que preparar. Ok. Pero lo logré. Ok. Y lo estoy logrando. Y ha sido muy exitoso, Sí. porque yo creo que te aferras. Ahora, te voy a poner un ejemplo muy... Yo creo que de ahora en adelante, o antes, a lo mejor tu hermana tenía estas habilidades, se le daba natural, y tú tenías que esforzarte un poco más, y posiblemente, no lo sé, pero tú tengas a lo mejor respuestas más específicas y concretas cuando quieres hablar de actuación que tu hermana. A lo mejor tu hermana... Es probable, sí, no sé, eso, nunca hemos estado en un... Debemos de invitar a mi hermana. Ah, bueno. Y lo vamos a cuestionar. Entonces, por ejemplo, ella te puede decir, mira, hace rato platicábamos, es que es natural. Sí, pero antes no lo era, lo Sí. tuve que preparar, Sí. lo tuve que decir. Entonces ahí es cuando uno, a ver de qué estás hecho, de refutar ese no o hacerte un actor como Harry. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a otro tema más sensible. Las parejas. Sí, ese tema que es complicado entre hombres y mujeres, de las cosas que nos decimos, no importa el tiempo que llevamos. Entonces, dime si tú has escuchado estas cosas. Sí. Javier, mira, yo también te las digo. Por eso he escuchado todas. Dice, perdón, necesito los lentes para que te pueda decir. Dice, tú nunca cambias. Lo interpreto para que tenga más feeling. Actor. Tú siempre haces lo mismo. Me lo merezco. Espérame. No eres suficiente para mí. Esto no tiene solución. ¿Cuántas veces en nuestros matrimonios hemos escuchado estas frases? Ahora, Pero si hay más, ¿no? Hay como unas 200 frases, ¿no? Solo escogieron 4 aquí. Solo escogieron 4. Pero sobre esto, a ver, si nos encontramos con parejas, ya sea hombre o mujer, con este tipo de situación, ¿cómo le damos la vuelta? Porque obviamente esto genera, ya sabes, agresión contesta agresión, esto es como un motivo a la pelea, muchas veces no estamos de acuerdo, yo sé que me vas a decir, depende de lo que viviste, lo que no viviste, pero ¿cómo sería otra forma de entrar al diálogo con tu pareja sin tocar estos temas? ¿Tú nunca cambias o siempre haces lo mismo? En fin, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo? Sí, es complicado, ¿eh? Sí, claro. Porque está el amor, está la relación, está... Sí. Tienes miedo, ¿no? Tienes miedo, obviamente, de que no esté bien la cosa. Es complicadísimo. Yo creo que es el tema que más te pone a pensar aquí. Pero yo creo que, número uno, realmente ser consciente, bueno, el tema, no sé, me gusta la palabra, no sé. Pero cuando dices, nunca cambias, ¿qué es nunca? O sea, ¿cuándo no cambié? O sea, muchas veces damos datos muy generales, ¿no? Siempre eres así. O a ver, ¿a qué te refieres con siempre? Claro. O sea, a ver, por ejemplo, diario dejas los trastes sucios. O sea, ¿cuándo? Ayer no los dejé, ahorita no están. Sí. ¿A qué te refieres? Somos muy olvidadizos, O sea, y somos en tendencia a exagerar
porque el que exagera más, el que pone más argumento, pues pesa más por el otro lado, ¿no? Entonces, cuando esto sucede con la pareja, en el mejor de los momentos es relajar y ser consciente. ¿A qué te refieres con todos los días? O sea, ayer no sucedió, hoy no ha sucedido. Yo siempre lo hago. A ver, espérame, no fue. ¿A qué te refieres con siempre? ¿Cuándo es siempre? O sea, y cuando bajas los temas a contexto, a datos, te das cuenta que la exageración se pone más simple. Y ahí es cuando ya, literalmente, baja la espuma del chocomil y ya puedes tener esa conversación. Sí, en eso tienes toda la razón. Bueno, estamos llegando al final del podcast. Gracias, mi querido Javier. Bueno, y para todos ustedes, hoy hemos hablado sobre el poder de las palabras y cómo pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. A lo largo de este podcast, hemos explorado cómo las palabras que limitan nos frenan sin darnos cuenta, mientras que las palabras que impulsan pueden abrirnos puertas y hacernos avanzar. Pero la pregunta importante es, esta es una pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo nos estamos hablando a nosotros mismos? ¿Nos estamos impulsando o nos estamos deteniendo? Porque al final lo que nos decide día a día se convierte en nuestra realidad. Ahora, te voy a dejar esta reflexión solo para que la pienses. Cada palabra que elijas tiene un impacto. En ti, en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo, en la gente que nos rodea. Así que, ¿por qué no a partir de hoy prueba a cambiar una sola frase limitante por una que te impulse? Yo te aseguro que vas a ver la diferencia y te va a cambiar el día. Si te gustó este episodio, te esperamos en el próximo, donde hablaremos de algo que nos toca a muchos inmigrantes. La diferencia entre irse y realmente adaptarse a otro país. Porque emigrar no es solo cambiar de lugar, es aprender a construir una nueva vida. Y eso vamos a hablar en nuestro próximo podcast. Así que no te lo pierdas. Javier del Toro y Harry Gainer, les damos las gracias. Esto no es terapia, pero ayuda. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.